Queridos amigos, estamos hoy en otra transmisión de Mesa Política de Otra Mirada, esta vez con un invitado de lujo, Juan Carlos Monedero, ¿no? Yo creo que no hay necesidad de mucha presentación. Juan Carlos, a partir de su actividad política y su actividad como analista político, se ha hecho famoso no solo en España, en Europa, sino también en nuestra América, en la América Latina, ¿no? Y hoy día tenemos la suerte de tenerlo acá con Otra Mirada y la suerte de tenerlo en el Perú, seguramente atraído por la toma de posición de Pedro Castillo. Y Juan Carlos, ¿cómo estás? Te saludamos, ¿no? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotras y con vosotros. Efectivamente, aquí en Perú, invitado por el presidente Castillo a su toma de posesión y era la primera vez que venía a Perú, así que estoy muy contento de cumplir esa promesa que tenía pendiente. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, la idea es conversar sobre la elección de Pedro Castillo. Es una excelente puerta de entrada, creo, para ver la situación de la democracia en América Latina, ¿no? Tema sobre el cual has escrito bastante en los últimos años, ¿no? ¿Cuál es en fin, tu sentido frente a esta elección y a cómo podría empezar a reagruparse un conjunto de gobiernos progresistas en esta América, luego de las idas y vueltas que han venido con algunas victorias de derecha, otras victorias populares en los últimos años, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? Es verdad, Nicolás, que la política nos tiene a todos en una suerte de montaña rusa, ¿no? Sube, baja, parece que hay cosas que cambian radicalmente, luego vuelven otra vez a su curso. Y lo que se demuestra es que hay un pulso, ¿no? En América Latina, después de los gobiernos de cambio, ¿no? De la primera década del siglo XXI, después hay una recuperación por parte de la derecha, pero yo creo que esa recuperación es falsa, es una suerte de canto del cisne, sobre todo porque el modelo neoliberal, ese modelo que empieza en el 73, ¿no? Con el golpe de Estado contra Salvador Allende, que tiene detrás la crisis del año 73, aquella subida de los precios del petróleo, la guerra del Yom Kippur, la caída de productividad de las economías occidentales, seguimos arrastrándola, ¿no? Entonces la salida neoliberal tuvo, si recordáis, que nos ha afectado a todos los países, tres grandes principios, ¿no? La privatización de las empresas, la apertura de las fronteras y la desregulación de la economía. Y eso se ha traducido en un incremento brutal de las desigualdades, en un abandono, ¿no? De la gente que es incapaz de ver quién va a cuidarle, ¿no? Quién va a atenderte, ¿no? Cuando pierdes el trabajo, se precariza y el mundo parece que solamente es para los que pueden viajar en avión. En ese contexto terrible, cada vez hay más gente que es expulsada del sistema. Creo que eso es lo que justificó también ese regreso, ¿no? De fuerzas políticas de una izquierda que no tiene nada que ver con la izquierda del siglo XXI. Me ha llamado mucho la atención escuchar aquí a la derecha peruana decir que vienen los comunistas y yo les preguntaría si están dispuestos a debatir en serio, ¿dónde hay comunismo? ¿Dónde está esa propuesta supuestamente radical? Si las propuestas que yo escuché ayer al presidente Castillo son propuestas keynesianas, que ha defendido la socialdemocracia durante el siglo XX, ¿no? Es decir, son propuestas, ya digo, muy de sentido común, pero cuidado, ¿eh? En este modelo, ya digo, de crisis del modelo neoliberal, que se ha convertido en un sentido común, que está en muchas capas de la población, creo que van a responder con mucha violencia. Y por tanto, el escenario que yo veo aquí en Perú, igual que el que veo en España y veo en otros lugares, es la incapacidad del modelo para incorporar a la gente, para que la sociedad se reproduzca, para que nos sintamos todos y todas cuidados por el Estado, esa incapacidad, la emergencia de fuerzas alternativas que están recuperando, ya digo, las posiciones tradicionales de la socialdemocracia que abandonó cuando se hizo también neoliberal, y me temo la tercera pata, que es la que más me preocupa, un incremento de la violencia de la derecha y de la extrema derecha y una falta de compromiso con la democracia que nos va a regresar no a los golpismos del siglo XX, pero sí a una nueva forma de golpismo blando, de eso que llamamos el lawfare, de este abuso jurídico que pone en cuestión a las victorias que nos preocupó tanto, ¿no? En ese tardío reconocimiento de Pedro Castillo y que nos tiene que tener a todos muy alertas para que no perdamos nuestras democracias. Tomando este último punto, Juan Carlos,
Justamente, algunos colegas sociólogos, historiadores, conversábamos el otro día en la universidad en San Marcos sobre la agresividad de la derecha. Y un colega decía, en el Perú vivimos la maldición de Abascal. Abascal fue el antepenúltimo virrey español en el Perú, pero muy eficaz en reprimir las insurrecciones tempranas que hubieron, ¿no? En los 10, 15 años anteriores a 1821, ¿no? Un militar, por lo demás, ¿no? Y esto hizo que se instaurara una independencia en buena parte bajo la presión de ejércitos extranjeros y, digamos, poniendo al mando del país una élite que heredaba, en fin, los puntos claves de la dominación colonial, ¿no? Y si algo demuestra la historia del Perú es que esta república que nos dio la independencia es en buena medida fallida, ¿no? Es una república que no ha cumplido con esa promesa inicial, ¿no? De libertad, de democratización, de prosperidad, etcétera, ¿no? Entonces, regresando a Pedro Castillo, si nosotros vemos América Latina, el Perú llega relativamente tarde a ese giro a la izquierda de principios, de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? E incluso a que, bueno, va hasta Dilma Rousseff en mayo del 2016, e incluso a este nuevo momento en que se empieza a recuperar la izquierda, ¿no? Felizmente llegó Castillo, llegamos tarde, pero ahí estamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué posibilidades tenemos? No solo las posibilidades internas que enfrentan una derecha que, entre otras cosas, ha retomado un racismo que ya no se escuchaba en el Perú, ¿no? El racismo de la vieja oligarquía, por llamarlo de alguna medida, contra la reforma agraria, en fin, contra esas medidas que ocurrieron hace 40, 50 años, ¿no? Pero presente ahora, y al mismo tiempo una tremenda agresividad de la derecha continental, ¿no? Conversando ayer con algunos amigos de la delegación argentina, me contaban justamente de esta radicalidad de la derecha argentina contra un gobierno especialmente, creo yo, moderado, como es el peronismo de Alberto Fernández, ¿no? Y lo mismo sucede en el Perú. Tú tienes toda la razón cuando señalas estas reivindicaciones que en general se llaman nacional populares en América Latina. En fin, lo que buscan son caminos de democratización. Aquí no se plantea confiscar a nadie, expropiar a nadie, el control obrero de ninguna empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este contexto, ¿no? Y pensando en el mundo post-pandemia que se nos viene, ¿qué tendencias ves tú? ¿Ves esperanzas para el progresismo? ¿No? Claro. El otro día lo leía a un amigo español, también Manolo Monoreo, con pocas esperanzas para el progresismo en general. No sé qué piensas tú. No, yo creo que yo a veces me enfado con Manolo porque hay una intelectualidad que a veces quiere presentarse como más lúcida cuanto más oscuros nubarrones pintan en el horizonte, ¿no? Y parece que los intelectuales, o los que hacemos esta función de intelectuales, parece que somos más listos cuando somos los portavoces de las catástrofes, ¿no? Como si viéramos un futuro gracias a unos arcanos que solamente están en nuestra mano y advertimos, ¿no? Como si fuéramos clérigos del siglo XVI a los pecadores de las terribles maldades que vienen y que solamente vemos nosotros. Yo estoy un poco enfadado con esa intelectualidad que no plantea alternativas, ¿no? Y que hace un discurso tremebundo de lo mal que está todo y cuando llega la hora de las soluciones es muy floja, ¿no? Y a mí creo que no me vale, ¿no? Es decir, que te diría, ¿Y por dónde caminarían esas soluciones, digamos? Eso es un poco la angustia. Como decía Weber, que se vayan a los frescos claustros de la iglesia, ¿no? Allí a rezar, porque lo que necesitamos es análisis lúcidos, pero también esperanzados. En un tiempo similar, Nicolás, al actual, en los años 30, Gramsci dijo que frente al pesimismo de la inteligencia había que contraponer el optimismo de la voluntad, ¿no? Eso tan bonito que decía Pessoa. Si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo cada noche la luz de la luna a batir la hierba? Es decir, que cuidado porque una cosa que he aprendido yo con la edad es que, y no en los libros, lo he aprendido con la experiencia, es que lo que diferencia a una persona progresista de una persona conservadora es que la gente progresista confía en la gente. Vemos en la gente
ordinaria a posibilidades extraordinarias. Es muy emocionante ver a una señora del servicio de limpieza, diputada, abrazando a un maestro rural campesino a la entrada de Pedro Castillo en el hemiciclo. Y yo lo he escuchado muchas veces en América Latina y en España. ¿Qué es eso de que un conductor de metro pueda ser presidente? ¿Qué es eso, dicen de Irene Montero, que una cajera de supermercado, ¿no? Sea ministra de igualdad en España, ¿no? Cuidado, porque, como decía el bueno de Marx, creo que hay cosas que van a regresar en forma de farsa. Y vamos a ver en nuestros países una derecha que regresa, en este momento, ya digo, donde no pueden seguir manteniendo su privilegio ni pueden seguir manteniendo el incremento de las desigualdades, vamos a verles convertidos en una farsa a veces violenta. Has citado a Abascal, el líder de la extrema derecha en España se llama Abascal. Fíjate tú. Y es curioso porque él también es muy militarista, pero resulta que hizo trampas para evitar el servicio militar en España. O sea que la derecha es muy tramposa siempre, ¿no? Es algo similar a Bush, ¿no? Sí. Es muy mentirosa, ¿no? Siempre al final, la experiencia histórica es que siempre roban. Y cuando hay dictaduras roban más y con mayor impunidad, ¿no? Entonces también nosotros los científicos sociales tenemos la obligación de desvelar este tipo de cuestiones. Pinochet robó, Videla robó, Franco robó, Fujimori robó. Es decir, que cuidado, ¿no? Cuidado con estas cosas. Entonces, a lo que iba relevante. Fíjate, primer elemento que tenemos que ser también muy rigurosos. La extrema derecha va a hacer un discurso que tiene una parte de verdad. ¿Por qué? Porque la globalización que trajeron ellos, este sistema de apertura de fronteras, no para los seres humanos, sino para las mercancías, los servicios y el dinero, al final ha terminado estrechando las posibilidades de nuestros países. Nuestros países no son soberanos. ¿Qué van a ser soberanos? Si hay agencias de rating internacionales que de repente le pueden apretar las tuercas al Perú o a España en cuanto pongamos en marcha políticas económicas que redistribuyan la renta. ¿Qué es lo que está haciendo la izquierda? Redistribuir la renta. No está haciendo nada más. Y dice, no, está tocando los medios de producción, digamos. Castrochavismo. No son serios, ¿no? Hay que decirles, ustedes son unos mentirosos, cuando no unos canallas, ¿no? Que estamos, ¿sabes cuál es la gran apuesta comunista que está planteando Podemos en España? Crear una empresa pública de energía. Ya ves tú, ¿no? La gran propuesta. ¿Y qué ocurre? Que claro, las eléctricas, que tienen muchos capitales metidos también, ahí los fondos de inversión, que también controlan los medios de comunicación, dicen, no, ¿cómo vas a crear una empresa pública de energía? Eso es comunismo. Y nosotros decimos, no, es la posibilidad de que no estemos pagando en España la factura eléctrica más cara de Europa, ¿no? Entonces, claro, yo cuando escuché a Pedro Castillo, sus propuestas son propuestas chiquitas. Fíjate, Nicolás, yo llevo muchos años diciendo que cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Y bien caída está, ¿no? Porque aquello no era un lugar apetecible para vivir, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral sobre por qué se hundió la República Democrática Alemana, ¿no? Y bien hundida estaba, ¿no? O sea, que otra cosa es que lo que venga después no sea lo que prometieron. Pero nuestro modelo no puede estar, ¿no? en lo que significan esos modelos, ¿no? Comunistas soviéticos, ¿no? Nadie quiere, que es una de las grandes mentiras, repetir el modelo económico de ningún lugar, ni de Cuba, ni de China, ni de Venezuela, porque son, perdonen la expresión, pendejadas. Digamos, allí la reflexión sería cómo estos intentos democratizadores, ¿no?, hacen sostenible la redistribución que se plantea en el tiempo, ¿no? Claro, porque te voy a contestar lo que te decía, que no creas que se me ha ido la idea de lo que te quería decir, ¿no? O sea, quería simplemente plantearte que esas amenazas que hacen no son reales, ¿no? Que ya ves tú que tiene China de comunista, ¿no? Puede ser gobiernos autoritarios, ¿no? Donde faltan elementos de libertad de expresión, de libertad de reunión, de asociación, de manifestación, de pluralismo político, pero cuidado, donde tampoco los Estados Unidos permite a esos países tener su propio desarrollo. Una de las cosas que nos estamos encontrando es que qué tipo de igualdad democrática hay cuando Estados Unidos financia, por ejemplo, a la derecha. Y tú vas a las elecciones como un partido de izquierdas con lo opuesto, mientras que ellos
van dopados a las elecciones porque Estados Unidos o las oligarquías les inyectan mucho dinero y por tanto van a comprar más pautas en las radios, en las televisiones, en las redes sociales, ¿no? Y por tanto, cuidado con esa trampa. Pero a lo que iba, que era lo relevante. Te decía que la globalización que ellos ponen, ¿no?, a partir de los años 70, la apertura de fronteras, la venta de las empresas públicas, la desregulación del mundo laboral o del mundo bancario, ha generado que nos sentimos abandonados en la intemperie. Nos sentimos ausentes de cualquier tipo de atención colectiva, ¿no? Eso que genera, fíjate, y esta es la idea central que quería trasladarte, la extrema derecha está ofertando una solución a esa pérdida de los vínculos que hemos vivido. Fíjate que la campaña de Pedro Castillo, al revés, ha sido una oferta de reconstruir los vínculos sociales, reconstruir, ¿no? Y por eso la apuesta constitucional creo que es tan relevante. ¿Pero qué hace la extrema derecha? Te ofrece reconstruir los vínculos sociales, pero de una manera autoritaria. Te dice, vamos a recuperar una idea de familia, pero autoritaria, patriarcal, con el sometimiento de la mujer, incluso con esa recuperación de la posición del hombre como el elemento central económico de la familia. Dice, vamos a recuperar los vínculos a través de una nación excluyente. Y escuchas, ¿no?, las propuestas nacionales de la derecha en Perú o en Estados Unidos con Trump, eso de America First, ¿no? Esa recuperación, ¿no?, nacional que es excluyente. A la derecha peruana, igual que a la derecha española, le sobra la mitad de la ciudadanía. Les sobra la mitad, pero tienen un discurso muy patriota, muy de la bandera, muy de incluso de la Constitución como si fuera de ellos. Pero es mentira, porque su idea de nación es la diversidad, ¿no? El planteamiento en cualquier versión de la diversidad los aterra, ¿no? Claro, claro. Ayer han salido a hablar contra eso por todas partes. Tercer elemento, junto con una familia autoritaria y una idea de nación autoritaria. Tercer elemento que plantea la derecha, ¿no?, que lo había ayer en la derecha peruana en el Parlamento. Tercero es una reivindicación religiosa de castigo, muy del Antiguo Testamento. No es el Cristo que resucita, sino que es el Cristo que muere en la cruz, ¿no?, o el Dios de las maldiciones bíblicas, ¿no? Y también esa derecha busca una sanción natural de las cosas basada en una idea religiosa que castiga sin esperanza. Y un cuarto elemento, Nicolás, es que defienden una idea de propiedad excluyente igualmente. La propiedad es que el que tiene es porque se lo merece y el que no tiene es porque no ha hecho nada para ganar. Es el corazón de la Constitución del 93. Esa idea de derecho absoluto de propiedad, ¿no? Entonces, es el corazón. Claro, Nicolás. Entonces, fíjate que estamos como con los vínculos rotos por una economía que no nos cuida y la derecha ofrece reconstruirlo sobre una idea de familia aterradora donde ni las mujeres ni los hijos tienen derechos, una idea de nación aterradora donde hay enemigos externos y enemigos internos, una idea religiosa aterradora, ¿no?, donde somos pecadores, ¿no?, a los que hay que castigar, y una idea de propiedad aterradora, ¿no?, porque sanciona con una suerte de orden natural de las cosas a los que tienen y a los que no tienen. Y frente a eso, Pedro Castillo ayer plantea lo correcto, dice, necesitamos un nuevo pacto social, necesitamos un nuevo contrato social. La Constitución del 93 es una Constitución que nace de un autogolpe, igual que la Constitución chilena nacía de Pinochet. Entonces, igual que cuando España sale del franquismo necesitaba una Constitución, que la nuestra tenía muchas fallas, pero porque no fue producto de una asamblea constituyente, ni fue debatida por el pueblo, pero fue un enorme avance respecto a la anterior. Porque cuando tú quieres reconstruir un país que no desemboque, ya digo, en ese autoritarismo, tú tienes que generar la confianza de que cada peruano y peruana va a participar en ese contrato social, ¿no? Entonces, por eso la derecha no quiere un nuevo contrato social, porque fíjate, es muy complicado que os sentéis a debatir y diga la derecha, no, tenemos que defender la sanidad privada, sobre todo porque la pandemia nos ha dejado un golpe muy fuerte a todos, una herida. No hemos enterrado a nuestros muertos, Nicolás, durante la pandemia. No hemos podido despedirles. Se han muerto miles y miles de personas solas. No, dan ganas de llorar, ¿no?, de lo terrible que es. Que nos diga a nosotros la derecha, peruana o española, que hay que ir contra una sanidad pública y que hay que defender una sanidad privada.
No es factible. Entonces, claro, cuando yo escucho ayer este discurso, ¿no?, a Pedro Castillo diciendo hace falta hospitales, hace falta una sanidad pública, hace falta declarar la emergencia nacional en la educación, va en la dirección correcta y la derecha le aterra porque sabe que no puede discutir este tipo de cuestiones, ¿no? Y por eso quiere... Quizás en el caso peruano, fíjate, hay un atraso que se plasma en que esto no se debatía hace varias décadas a nivel de gobierno en el país. Hemos estado exactamente con el discurso contrario, del recorte de derechos, del recorte de servicios sociales, del retiro del Estado. Es una derecha que dice el Estado no sirve, sin embargo lo han usado para sus propósitos día por medio, ¿no? Y es más, han ocupado el Estado con sus propios funcionarios, ¿no? Un amigo, Francisco Durán, habla de la captura del Estado. O sea, venimos de un Estado capturado por los grandes intereses económicos, ¿no? Claro, es el mismo Estado que te puede hacer una guerra en Irak en 3 semanas, pero no te puede dar seguridad social, ¿no?, a los pobres. Dices, no, ahí lo que ha habido es hablamos nosotros de una mutación del Estado. No les molesta el Estado, les molesta el Estado social. Por supuesto. Un Estado que reconozca a los indígenas, a los campesinos, a las mujeres, a opciones sexuales diferentes, porque se les rompe ese orden natural de las cosas, ¿no? Ese orden natural de las cosas funciona en tanto en cuanto tú no lo discutas. Hay cosas que si las pones en discusión es que desaparecen, ¿no? De repente el rey está desnudo, ¿no? Y por tanto tiene que intentar, por ejemplo, parlamentarizar toda la discusión, ¿no? No quieren que salga a la calle. Quieren que se discuta, que es una discusión del siglo XIX, ¿no? Es decir, parlamentarizar los debates, porque allí de alguna manera no va a estar el pueblo. Claro, ahora también están preocupados porque el pueblo ha entrado en el Parlamento. ¿Qué hace una que limpia la basura? ¿Qué hace siendo diputada? ¿Qué hace un campesino que no se expresa como si hubiera estudiado en Oxford? ¿Qué hace esa persona que no ha estudiado como nosotros en escuelas privadas o en el extranjero, ¿no? Entonces les molesta cuando el pueblo entra en el Parlamento. Ahora, desde esa reflexión, cuando el pueblo entra a las instituciones, ¿cómo ves tú el porvenir de la democracia en América Latina cuando claramente en los últimos 25 años se han contrastado dos modelos, ¿no? Se han contrastado un modelo de Estado social, un modelo de democracia que promueve la participación, la movilización, con esa democracia que viene de las llamadas transiciones que promovieron los Estados Unidos, una democracia de élites, que, como vemos, no llega a la crudeza del golpe de Estado, pero sí usa todos los elementos de represión, de autoritarismo que el propio Estado brinda, ¿no? O sea, ¿cómo ves en este contraste entre dos modelos, una democracia de élites, otra más social? ¿Cómo ves el futuro de la democracia en América Latina? Porque ya no estamos en la época de las revoluciones, ya no es la revolución cubana que tomó el poder, un régimen de partido único, en fin, que perteneció a otra época, la época de la Guerra Fría, ¿no? Ya no estamos en eso, estamos en otro momento, ¿no? Entonces, a este contraste de modelos, ¿por qué hay un contraste de modelos? Una disputa por la idea de la democracia en América Latina. ¿Qué futuro le ves para ir cerrando nuestra conversación? Nicolás, cuando se hunde la Unión Soviética se termina la lucha armada. Eso es absolutamente evidente. Eso ¿no? es claro, tanto, por supuesto. yo he dicho 1000 veces que en tanto en cuanto haya lucha armada en un país, la izquierda no podía ganar. Y si ha ganado Pedro Castillo es porque ya no hay lucha armada. Y por tanto, que reflexione una parte de la izquierda que no se ha dado cuenta de que la violencia lo que hace es impedir que ganen las fuerzas de la izquierda. En España no estaría Podemos en el gobierno si ETA hubiera seguido matando, porque no hubiera sido posible el 15M. Entonces, cuando tú cierras la violencia, cuando tú cierras la lucha armada, se abren otras ventanas que estaban clausuradas y, por tanto, nuestra obligación es pacífica y que nadie se equivoque. Somos firmes, vamos a estar en las calles igual que vamos a estar en las instituciones, pero somos pacíficos. Los violentos son ellos, los que dan golpes de Estado son ellos, los que asesinan en Colombia o en Chile son ellos, no somos nosotros. Por tanto, que eso tiene que quedar absolutamente claro. Segundo, yo cuando escuchaba ayer a Pedro Castillo veía una cosa que llevo mucho tiempo diciendo, y es que no tenemos una alternativa global al modelo capitalista. Yo estoy convencido de que el capitalismo va a acabar con la humanidad como si no acabamos nosotros con el capitalismo. Lo que pasa es que no podemos chasquear los dedos y de repente cambiar el modelo porque no tenemos una alternativa, pero cada vez que hay una propuesta
que desmercantiliza, cada vez que hay una propuesta que emancipa de una manera universal, es una tesela. Las teselas son los pequeños azulejos de un mosaico. Claro. Entonces, cada vez que tú planteas, vamos a crear una empresa pública de energía, una teselita en la pared. Vamos a declarar la emergencia nacional en educación, una teselita en la pared. Vamos a subir el sueldo de los trabajadores más precarios, una teselita en la pared. Vamos a declarar la Internet no un servicio, sino un derecho, una teselita. Y ese conjunto de teselas nos va a dar el dibujo finalmente, ¿no? Y por tanto, no caigamos en la nostalgia del siglo XX de pensar que tenemos un modelo alternativo y con la palanca del partido fracturábamos la realidad y emergía esa nueva... Esa idea ideológica que se ha probado falsa, claro. Eso es una idea newtoniana de la revolución, es muy de la modernidad, muy platónica del mundo perfecto de la revolución, el mundo imperfecto de la realidad. Las cosas no son así. Y por tanto, nosotros lo han aprendido los ecologistas, ya no hablamos, ¿no?, de que viene el mundo radicalmente diferente, no, vamos a hacer transiciones, ¿no? Entonces el discurso de ayer procesos, ¿no? Castillo, son procesos de transición hacia sociedades más justas. ¿Qué tenemos que hacer, Nicolás? Por resumir, tenemos que darnos cuenta de que los golpes en el siglo XXI van a ser golpes blandos y que tienen dos grandes elementos. Uno es una judicatura dispuesta a ser traidora a su cumplimiento de la Constitución. A mí me estremece ver gente de la alta magistratura en Perú, ¿no?, haciendo tratos para liberar a un violador de una niña de 13 años, ¿no? Entonces, cuando escuchas esas cosas dices, la justicia está en muchos lugares podrida. No todos los jueces, no todos, pero una parte sí. En España llevamos más de 2 años con el Consejo General del Poder Judicial clausurado porque la derecha no quiere cambiarlo, ¿no? Ha estirado su término, ¿no? Dicen ellos, son los constitucionalistas. Es mentira. Cumplen la Constitución en lo que les beneficia, ¿no? Por tanto, seamos muy cuidadosos. Y por eso creo que es importante pensar una reforma constitucional en Perú. Porque si tú tienes capturado también el Poder Judicial, es muy difícil. Le ocurre como en Brasil. Un juez sinvergüenza, el juez Moro, saca de la carrera a Lula da Silva en Brasil, cuando sacaba 20 puntos a Bolsonaro en todas las encuestas, lo mete en la cárcel. Y años después el Tribunal Supremo dice, no, estaba todo mal ya, pero te ha sacado del proceso judicial, del proceso electoral a Lula da Silva por un juez sinvergüenza, ¿no? Entonces creo que es muy importante, Nicolás, que en vuestro país, en el mío, seamos conscientes de que tenemos que garantizar, salvaguardar constitucionalmente al Poder Judicial y la división de poderes. Eso es esencial. Y claro, la Constitución fujimorista no permitía esa libertad de los jueces, ¿no? Por tanto, cuidado con los jueces. Y segundo, muchas veces hay denuncias que no tienen un recorrido judicial, pero tienen un recorrido mediático. Y por tanto, lo que buscan es, a través de los medios de comunicación, castigar la credibilidad de los líderes de la izquierda diciendo todos son iguales, todos roban, todos son sinvergüenzas, ¿no? Porque es un discurso de la derecha. Cuidado, la derecha peruana forma parte ahora mismo de una internacional de la mentira global, donde está la extrema derecha española, pero también está Steve Bannon, está Atlas Network y está toda una red de fundaciones internacionales que van a intentar debilitar desde el minuto 1 al gobierno de Pedro Castillo. Ya lo están haciendo hoy en España, ya están disparando, ¿no?, contra Pedro Castillo. Ya se vio con este fraude que era esta acusación de fraude que era un fraude, ¿no? Claro. Las últimas 6 semanas por parte de Keiko Fujimori. ¿Qué hacer entonces? Sí. Para concluir, Juan Carlos, sí. Concretamente, ¿no? Tenemos que reformar el Poder Judicial para que realmente sea un poder independiente y comprometido con la democracia. Y ahí tenemos que mirar el acceso al Poder Judicial, los órganos de control de los jueces, ¿no? Y hacer un pacto también con la propia justicia para que ayude a la democracia. Necesitamos, en segundo lugar, que los medios de comunicación dejen de ser herramientas de debilitamiento democrático. No pueden mentir los medios de comunicación. Tú no puedes vender 1 kilo de carne podrida, puedes vender información podrida todos los días. Eso tiene que ser la sociedad civil, no se puede censurar, no se puede limitar la capacidad de expresión de los medios de comunicación, pero cuidado, es que ahora mismo son empresas de medios de comunicación que están capturando el pensamiento de la gente, y eso es terrible. Y en tercer lugar, te diría que es lo más relevante, y por eso la Asamblea Constituyente es esencial. Necesitamos abrir una gran conversación.
Decía mi maestro Jesús Ibáñez que la antesala de todo cambio profundo es una gran conversación. Y en esa gran conversación que se tiene que dar en el Perú con la Asamblea Constituyente, las panaderas, los que limpian, los campesinos van a discutir el país que quieren. Y en esa discusión van a politizarse. En esa discusión, como ocurrió en España con el 15M, el movimiento de los indignados, la gente se politiza cuando forma parte de la discusión. Y ahí entonces tú has sentado las bases para que en esa gran conversación, con el duro golpe de la pandemia, con la crisis del modelo neoliberal, empecemos a pensar cómo salimos juntas y juntos de este agujero. Y vais a encontrar con que el Grupo de Lima no puede existir solamente para ver si tumban a Venezuela, sino que el Grupo de Lima, con una parte de presidentes terribles, ¿no?, que están disparando contra su pueblo, debe dejar paso a lógicas como la UNASUR, donde de repente, en esta globalización brutal, donde el capitalismo va a morir matando, Nicolás, y por eso esa es la parte negativa. Cuidado, las bestias heridas siempre dan zarpazos y van a intentar aprovechar el shock de la pandemia para seguir apretando las tuercas a nuestros países. ¿Cómo frenarlo? Con un pueblo consciente, organizado, con esperanza, que abra esa gran un nuevo momento de conciencia social, claro. Pero sin duda lo vemos en todos los países, Nicolás. Mira en Chile cómo se ha levantado ese pueblo y decían los jóvenes, ¿por qué os habéis levantado? Si son 30 pesos la subida, que no es nada, es un 0,0 dólar. Y decís que no son 30 pesos, son 30 años. Claro que sí, claro que sí. Son 30 años, ¿no? Desafortunadamente, por los detalles de la producción tenemos que cortar, pero ha sido una charla muy, me parece, en fin, brillante de tu parte. Te agradezco profundamente tu participación en Otra Mirada. Comparto la idea y creo que compartimos la idea de que estamos en un momento de esperanza en el Perú y que esto alumbra la esperanza de América Latina, ¿no? Y seguramente nos veremos pronto para seguir conversando. Un gran abrazo. Se han roto muchos mantras, se han roto muchas cosas prohibidas. Entra una izquierda en el gobierno de España, un campesino es presidente. Es decir, Chile, que era el espejo del neoliberalismo, se levanta. Claro que hay que ser esperanzados. Hay que tener una esperanza trágica o ser optimistas trágicos, ¿no? O pesimistas esperanzados, ¿no? Es decir, tenemos razones para ser optimistas. Análisis duros, pero con esperanza, porque sin esperanza ya nos habrán derrotado. Gracias por vuestra invitación y mucha suerte. Gracias, Juan Carlos. Gracias y nos vemos. Hasta luego.